Buenas noches, María. Buenas noches. ¿Cómo estás, amiga? De maravilla. Bueno, María, esta noche, mercader, ¿qué nos traes en las alforjas? Pues traigo palabras y frases porque usamos frases hechas, usamos palabras y lo decimos así como al tuntún y no sabemos de dónde viene, ¿no? Y para palabras antiguas, pues ínfulas, porque ¿quién no ha dicho alguna vez de alguien que se da mucha importancia, que tiene muchas ínfulas? Pues esta palabra, esta expresión viene desde la antigüedad, en la que las ínfulas eran unas vendas de las que pendían 2 cintas llamadas pitae, una a cada lado de la cabeza. Y estas ínfulas se ponían en la cabeza como adorno a modo de diadema, de tal manera que quien más ínfulas se pusiera, pues más importante era, porque solo se la ponían los patricios, o sea, los aristócratas. Pero también había víctimas que iban al sacrificio con la cabeza vendada, con estas ínfulas. Y entonces se hablaba de víctimas de muchas ínfulas. Y de ahí viene el decir, cuando alguien se las da de importante, que tiene muchas ínfulas o se da muchas ínfulas. Sin embargo, al hilo de lo que nos cuentas, que es tremendamente interesante, también es muy interesante lo que nos contó el otro día el profesor Guy Brackman con respecto a esto de darse ínfulas. Cuando tú te das demasiadas ínfulas, produces en tu interlocutor el efecto contrario. Empieza a no creerse nada. Exactamente. Y esto es psicología pura, ¿eh? Bueno, vamos a la sabiduría popular, el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y ese sí que funciona, ¿eh? Pues sí, lo que pasa es que para cada refrán hay un contrarrefrán, digamos, hay otro refrán que contradice lo dicho, ¿no? Que ahora mismo no caigo. Quizá, Fernando, tú sepas alguno que sirve contraejemplo. Al que acabas de decir. Bueno, como hoy vamos a hablar de Sancho Panza y precisamente vamos a tratar los refranes... Ese no es Fernando. A ver, eso me parecía a mí. A ver si te gusta este. De noche todos los gatos son pardos. No, tampoco estoy de acuerdo. Pero bueno, no, ese gatos con ínfulas o sin ínfulas. No tiene nada que ver las ínfulas. Eso no tiene nada que ver, Miguel. Bueno, pero lo he intentado, ¿no? Gracias, claro. Se agradece el intento. Buen intento, Miguel. Bueno, pues puedes tener muchas ínfulas o puede tener mucho cuento y tener más cuento que callejas, porque eso también lo hemos oído más de una vez, aunque ya se está perdiendo esa expresión, porque ya callejas como que queda eso pues un poquillo prehistórico, eso antiguo, pero no hace tanto tiempo que existió Saturnino Calleja Fernández, que era un editor, un pedagogo y un escritor español de finales del siglo XIX, principios del XX, que escribió muchos cuentos, pero digamos muchas adaptaciones de los cuentos populares en los que él pues le daba unos giros, como por ejemplo el soldadito de plomo pues cobraba vida gracias a su devoción a la Virgen del Pilar. O el barón de Munchausen aquí era el barón de la castaña. Y recordáis cuando pequeños, cuando os contaba un cuento que al final decían y fueron felices y comieron perdices. Pues él lo remataba y llegó a ser también popular con el dicho y fueron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. Eso lo recuerdo yo de pequeña que me lo decía y siempre digo, ¿y por qué? ¿Por qué no quisieron darte a ti perdices? Yo me lo sé, pero con otro final. Y fueron felices y comieron perdices y a nosotros nos dieron con el plato en las narices. Ese no conocía, conocía yo. Tú sí, ¿verdad, Fernando y Miguel? Sí. Eso de Despeñaperros para arriba. Eso es de Despeñaperros hacia arriba, efectivamente. Debe ser. Nos lo han enseñado de formas distintas, ¿veis? Bueno, pues se dice que tiene más cuentos que Calleja cuando alguien pues tiende a exagerar o a mentir mucho a eso, a lo que decimos, a fabular y dar pues rodeos para no decir la verdad o mucho cuento. Como seguro que si digo tiene mucho cuento, todo el mundo sabe perfectamente que se refiere a alguien que habla mucho, dice mucho, pero hace poco.
con poco contenido y poca consistencia. Sí, como con las nueces huecas, ¿no? Ya te Suena digo. mucho ruido y pocas nueces. Claro, pero es que hay mucha gente que le gusta mucho el ruido y otros que comen nueces. Así es. Fernando, en tus viajes por España, ¿has estado en Bavia alguna vez? Porque yo en Bavia, bueno, Está los en pies no León. lo he puesto, pero Creo que está en León, esa zona. Sí. está en León y es un pueblo, Sí. está linda con Asturias, está entre León y Asturias, y era un pueblo en el que el rey, en la Baja Edad Media, por el que sentía gran predilección para irse a descansar y distraerse de todos los problemas que le traía el reinado. Así que se iba allí a Bavia y en sus ausencias, cuando venían a preguntar por él para un requisito del gobierno, los ministros súbditos decían, es que está en Bavia, el rey está en Bavia. Así se llegó a hacer un dicho para expresar cuando el rey o ya cuando alguien estaba evadido de una responsabilidad o de prestar atención a un asunto. También se decía, están las batuecas. Pues, ¿ves? También. Otra cosa que yo lo no- conozco, yo ese sí lo conozco Sí, también. están las Fernando. batuecas. Ese Sí. también es de Despeñaperros. Para hacia arriba, ¿no? Sí. Por cierto, Bavia, comarca de León, como bien apuntaba Fernando, es reserva de la biosfera, además. Sí, Una también. comarca muy verde, muy rica, de verdes praderas. Y verdes pastos donde y se verdes criaban pastos. Por eso iría el caballos. rey. Por Sí, eso claro, irían. donde se criaban caballos que no de gran tamaño, pero muy robustos. De ahí se cree que el caballo del Cid era de Bavia y por eso le puso Babieca. Bueno, si de cuentos hablábamos antes, ahora podemos hablar también de un cuento, con todos mis respetos, mayor, el de la Biblia. Y no por esto quiero decir que la Biblia sea un cuento, cuidado, sino por lo que de letra impresa tienen y de digamos, literatura. Pues cuando también hablamos de alguien que se mete en una tarea bastante engorrosa y un poco marrullera, así liosa, hablamos de, es que esto es la Biblia en verso, es que vamos a escribir la Biblia en verso. Pues también tiene su origen y no hace mucho en un señor, José María Carulla, que era de una ciudad de Igualada, de Barcelona, que era muy, muy trabajador, le encantaba escribir poesía y muy, muy católico. Entonces decidió que iba a escribir la Biblia en verso. Fue un pésimo, pésimo poeta, aunque la Santa Sede le concedió la cruz pro ecclesia et pontifice por su ambicioso empeño de traducir la Biblia al verso, a la poesía. Pero Carulla consiguió versificar el Génesis, el Éxodo, el libro de Tobías y el libro de Judith, pero ahí ya paró, ya ahí no podía más. Y terminó siendo algo así, como decía antes, muy farragoso, un ripio tras otro ripio, que eso sí, divirtió mucho a la gente que se reunía en tertulia y servía para bromear y repetir algunos de los versos que el señor Carulla, con toda su buena intención y toda su fe católica y cristiana, pues intentó escribir la Biblia, pero no pudo escribirla en verso porque era mucha tarea. Mucha materia. Pero llegó a ser famoso su obra inacabada de escribir la Biblia en verso y se utiliza esa expresión cuando hablamos de algo muy, muy engorroso. Ahí está la escritora María Cabrillana y esas frases populares, que no refranes, porque no llegan a la categoría de refrán, pero sí son dichos tremendamente populares, ¿no?, de nuestro país. Sí, pero como comentamos muchas veces, cuando decimos algo, una leyenda, eso
siempre ha tenido un origen y en este caso las expresiones, estas frases hechas, sí han tenido digamos, hay un ser real detrás o un hecho detrás de estas expresiones que no llegan a ser refranes, porque los refranes encierra que son casi como una sentencia, ¿no? Un aforismo de... Sí, es una sentencia, sí. Esto es así un axioma clásico. ¿Me permites una cosa? Sí, claro. Fíjate, yo creo que el refrán es más bien castellano y estas palabras así como decir es más pesado que matar un burro a besos, por ejemplo, es muy andaluz. Aquí en Andalucía yo me he quedado sorprendido, sobre todo al principio, por la cantidad de ripios que dice la gente con una gracia tremenda. Refranes puede ser que se usen, pero yo creo que son más de arriba. Aquí abajo usan esas comparaciones que muchas veces dan en el clavo y aparte de eso son graciosísimas, de verdad. Además, espontáneas. Porque están hablando, nos salen en el momento, pero los refranes que se está perdiendo el uso de ellos y yo creo que encierra mucha, no solo poesía, sino muchas veces la manera de entender la vida, de filosofía vivir, de vida. Sí, que desafortunadamente en muchos casos pues se está perdiendo y también los refranes, hay muchos que atienden a la intuición y al contacto directo con la naturaleza, los conocimientos que te aporta la observación de la naturaleza, que hoy en día con tantos aparatos pues ya no sabemos si va a llover o no va a llover o qué tiempo va a hacer. Por poner un ejemplo, la siembra, antes estaba todo relacionado y era la manera en que se comunicaba pues esa sabiduría de una generación a otra también. En fin, lo que no podemos decir es que este señor que se empeñó en escribir la Biblia en verso no diera palo al agua. No sé si esa expresión también la utilizáis vosotros, pero sí. Eso de no da palo al agua o da palos de ciego. O no da ni golpe. No da ni golpe. O no dar ni golpe. Todo esto de el no dar palo al agua, pues pertenece nos viene de los marineros, digamos del argot marinero que a cualquier mástil a un remo, cualquier cosa así alargada de madera, pues le llamaban palo. Entonces cuando iban remando en una barca, el marinero que se hacía un poquillo el distraído y no remaba, no metía el palo, el remo en el agua, no daba la palada, pues eran bastante vagos. Y a eso se le llamaba no dar palo al agua. Entonces ha pasado como algo así como sinónimo de haraganear, de ser, como diríamos aquí en Andalucía, un lacio, un flojo. Y seguimos hablando de los marineros, porque la expresión salvarse por los pelos, esa también viene de los marineros. Porque antes ahora no podemos concebir que un marinero no sepa nadar, pero antes era muy normal que los marineros no supieran nadar, porque muchas veces eran como reclutados, digamos, allí en el puerto a los que había, ¿no? Y solían dejarse el pelo muy largo, una melena larga, por si se caían al mar, que pudieran sus compañeros rescatarlos cogiéndolos por los pelos, por la melena, así que se salvaban literalmente por los pelos. Pero parece ser que en 1809, durante el reinado de José I Bonaparte, el hermano de Napoleón, pues decretó que había que cortarse los pelos, había que pelarse porque era muy antihigiénico llevar los pelos tan largos. Lo que provocó la protesta de los marineros, y fueron dos artilleros sevillanos llamados Manuel Calderón y Manuel Morales los que escribieron una carta al rey quejándose de esa medida. Así que el rey fue comprensivo y a partir del 26 de noviembre del mismo año pues se declaró el corte de pelo voluntario. Estar con un pie en la tumba, estar con un pie en la sepultura, también eso
lo decimos de alguien que está ya muy enfermo, que está moribundo. En el otro barrio, un pie en el otro barrio. Un pie en el otro barrio también, sí. ¿A que sí, don Fernando? Sí, en otro barrio. Pues el estar con un pie en la tumba nos hace pensar que por qué con un pie, ¿no? Normalmente tú no vas a, no entramos en la tumba o no nos meten con un solo pie, sino que llevamos los dos pies por delante, ¿no? Pero esta expresión viene de cuando en la antigüedad se decía estar con un pie en la barca, porque era el tránsito del mundo de los vivos al mundo de los muertos, se hacía en la barca de Caronte, y entonces, claro, para entrar en la barca, pues si pones un pie, y de ahí la expresión está con un pie en la tumba. Que... Hombre, no es lo mismo en la barca que en la tumba, ¿no? No, pero si sabe que la barca te lleva para... Casi, bien entendido, casi. Claro, porque en la tumba es lo que viene después, ¿no? Ya te digo. Bueno, pues otra expresión. Quitar hierro al asunto. Viene de la Edad Media, en la que en los torneos, para no hacerse daño, pues los caballeros o los que lidiaban quitaban la lanza de hierro, la punta de la lanza, que era de hierro, para no hacerse daño. Daños se hacían con los golpes que se daban, pero para no hacerse una herida más grande y no correr el riesgo de matarse, pues quitaban el hierro, esa punta de hierro, y así llamamos quitar hierro a un asunto cuando le quitamos importancia a algo, ¿no? Pues algo que puede hacer daño, que puede provocar un conflicto, pues de aquel quitar la punta de la lanza, que era de hierro, para que no hubiera una gran violencia, pues hemos pasado a quitar hierro al asunto, a las palabras. Él me quiso tanto, y aún sigo enamorada. Bueno, María, se nos está yendo el tiempo. No sé si hay algún dicho popular para decirlo así, pero ¿cómo diríamos se nos está yendo el tiempo irremediablemente? El tiempo vuela. El tiempo vuela. Bien. Pero tenemos tiempo, valga la redundancia, para un dicho popular más. A ver. Pues, por ejemplo, morder el polvo, ya que estábamos hablando de guerreros y de lidiadores, pues morder el polvo también es una expresión que viene de la Edad Media, cuando los caballeros, los guerreros se sentían ya mortalmente heridos, sabían que iban a morir ahí en el combate, y entonces cogían un puñado de tierra, de polvo, realmente como de polvo, y lo mordían como una manera de venerar, de dar gracias a todo lo que habían recibido de la tierra y todo, y que los había sustentado, y que ahora iba a recibirlos en su seno, porque iban a ser enterrados. Y de ahí viene esa expresión de morder el polvo, ya de sumisión, de humillarse, de darse por vencido, porque ya está acabado. Y no me quisiera despedir sin decirle a Fernando, que seguro que lo conoce, lo que es ser una birria. Sí. Pero No perdón, suena. hoy no, eso no por ti, que en absoluto eres una birria, Parecido. Que es que cuando se dice ser una birria es para referirse a alguien que Una cosa pocha, fea, es un vieja. mamarracho, ¿verdad? Sí. Pues viene de las tierras castellanas y es de la figura que seguro que en tus viajes has tenido que ver alguna vez. Esa persona que con un disfraz bastante llamativo, con a lo mejor con una careta, con una nariz postiza, una media de un color, otra de otra, va delante del comité de festejo, de un desfile o de danzantes, sobre todo en las tierras de Castilla, en tierras de campo.
para apartar, lleva una vara y una pelota de tela en un extremo y va apartando así a la gente para que los danzantes pues bailen tranquilamente. Y bueno, no me voy a despedir a la francesa, que eso de despedirse a la francesa vino de la mala educación que suponía que tenían en el siglo XIX aquellos que iban a una fiesta o a una cena y decían adiós. Tenían que irse sin decir nada. Como mucho mirar el reloj para indicar que se iban pronto. Y de la expresión sin andar, ay, como es en francés, sin adiós. Sans dire adieu, será. Eso, pues nació el sin adiós, el despedirse a la francesa. Así que yo digo ya buenas noches para despedirme. Bueno, aquí sí. Aquí puedes decir buenas noches, debes decírselo a los queridos feligreses y feligresas de La Vida es Bella, pero lo cierto es que la forma de irse a la francesa no es tan descabellada, porque hay lugares en los que a menos que te vayas sin decir adiós, sencillamente no te dejan que te vayas. Sí. Así que es una buena táctica Sí, además, en algunos momentos. Más de una vez nos hemos ido a la francesa. Más de una. Nos hemos despedido a la francesa. Y más de dos también, ¿verdad, María? Sí, sí. Y yo les sigo recomendando a todos ustedes que entren en esa página web de María Cabrillana, de calisombras.com, si quieren saber algo más sobre la vida en los pueblos a través de la mirada de esta magnífica escritora, compañera de La Vida es Bella. Echamos al vuelo por primera vez. María, Dime. que el tiempo vuela. Gracias. Y es oro. Gracias a vosotros.